Comenzar con lo que es el acné, ¿vale? El acné va a ser, bueno, es una inflamación crónica de la unidad pilosebácea que va a ser producida principalmente por la retención del sebo. Aquí la etiopatogenia van a ser pues diversas alteraciones que nos van a llevar a la producción del acné y sus diferentes presentaciones. Nos mencionaba el libro que tiene una relación con una herencia, pero que esta es poligénica, que el el folículo presenta una queratinización anormal, una secreción sebácea aumentada, puede haber colonización bacteriana y una inflamación local. Aquí nos menciona que la dieta se ha visto que tiene mucha relación, pero que aún así no se recomendaba como dentro del tratamiento sugerir cambios grandes. Aquí nos menciona que principalmente aparece durante la pubertad en personas con piel seborreica, que esta es la piel que tiene más tendencia a desarrollarlo, que en mujeres va a tener su mayor gravedad entre los 14 y 17 años y en varones de los 18 a los 19 y que con tendencia a desaparecer entre los 20 a los 25. Aún así, la prevalencia es mucho mayor y la gravedad es, es mayor en los hombres y representa del 15 al 30% de la pues, consulta dermatológica. Las lesiones o el acné se presenta en su mayoría, o mencionaba el libro, en 99% en la cara, en 60% de los casos también en la espalda y 15% en el tórax. Y las lesiones van a ser pues diversas, principalmente comedones, pápulas, pústulas. Puede haber abscesos, quistes y en algunas ocasiones, dependiendo de la presentación o si existe manipulación o no, pues pueden dejar cicatrices. ¿Dale? Ahora, en la pubertad, lo que va a intervenir para que este aparezca van a ser algunos factores, como las hormonas andrógenas. Estas van a causar un agrandamiento de las glándulas sebáceas y un aumento de la secreción, que esto nos va a dar algunos de los factores, como que que la glándula o el folículo presenten una hiperqueratinización. Tiene relación también con el acné fulminans, este se debe a un aumento de la cantidad de las hormonas y a un aumento de la afinidad a la dihidrotestosterona. Además de que aquí está lo que ya habíamos mencionado y que nos menciona que en la mayoría de los casos la lesión inicial es un comedón, que este va a estar compuesto por por queratina, una acumulación de sebo, restos celulares y en algunos casos bacterias como estafilococos. Demodex folliculorum es un ácaro, malacesia y Propionibacterium acnes. Aquí nos menciona que también los factores psicógenos tienen mucho que ver, ya que si la persona manipula estas lesiones puede causar que queden cicatrices o incluso que se agraven. Nos menciona que en el caso de las mujeres existe el acné premenstrual, que se presenta en al menos 70% de las jóvenes de 2 a 7 días antes de su periodo, y que tenía relación a los cambios hormonales que tenían los estrógenos y los progestágenos durante esta etapa. En las alteraciones del folículo, menciona que hay cambios en en la queratinalización, como ya lo hemos mencionado, aumento en los grasos libres, que aquí es donde va a interferir principalmente Propionibacterium acnes, incremento del escualeno y el escualeno oxidado, que son precursores de ácidos grasos y de colesterol, incremento del ácido linoleico, andrógenos, citocinas proinflamatorias, incremento de receptores retinoides y factores microbianos. Aquí nos menciona que Propionibacterium acnes
lo que hace o cómo participa en la creación del acné es que este transforma a los triglicéridos en ácidos grasos libres y estos bueno, tienen un efecto irritante local que va a ser lo que causa la irritación. ¿Dale? Pasando con la clasificación, nos menciona, dependiendo de pues, las lesiones, vamos a tener lo que es el no inflamatorio o comedónico, el inflamatorio, el quístico, el conglobata, pustuloso, queloideo, la presentación pues, que a mí se me hizo más grave, que es el fulminans, y dependiendo de la cantidad de lesiones, ya se va a categorizar como leve, moderado y severo. Aquí también venía una tabla en el libro que dependiendo de la edad de presentación también se clasifica, ya sea neonatal durante los primeros 30 días, de lactante de los 1 a 24 meses, infantil de los 2 a 7 años, preadolescente de los 8 a los 11, adolescente de los 11 a los 25, que vendría a ser el periodo pues con más presentación, y del adulto cuando este acné persiste más allá de los 25 años, que aquí es cuando si persiste más allá de esta edad, se tienen que buscar otros factores. Y según la lesión predominante, como ya hemos mencionado, el grado de severidad difería un poco el de la tablita, al del texto, porque decía que leve, van a presentar menos de 20 comedones, o si no son comedones, menos de 15 lesiones inflamatorias en hemicara, o menos de 30 lesiones en total. El moderado mencionaba que eran de 20 a 100 comedones, o de 15 a 50 lesiones inflamatorias en hemicara, o máximo 30 a 150 lesiones en total. Y el grave, más de 100 comedones o más de 150 lesiones inflamatorias en hemicara y 150 o más lesiones en total, o más de 5 quistes. Nos menciona que las cicatrices pueden presentar diferentes características, como si las mencionaba en rollo, que estas cicatrices son superficiales, con bordes suaves, pero no están bien definidos. En picayelo, que estas suelen ser profundas y son una abertura epidérmica estrecha. Y en caja, en la cual los bordes son nítidos, con un fondo plano. Además de que en algunas presentaciones, como en el queloideo, suelen ser hipertróficas o, pues ya, queloides, como le dice el nombre. Dale. En Si el quieres, cuadro antes clínico. de que avances con lo del cuadro clínico, nada más de la fisiopatología, es bien importante que vayan a recordar lo de la participación primero de la glándula sebácea, que la glándula sebácea tiene varios receptores. Están los receptores, de hecho, que son susceptibles a histamina, los receptores R histamina, y los receptores que son de cuestiones hormonales, que son los receptores activados por andrógenos o el receptor DHT, por dihidrotestosterona, así como los receptores de sustancia P y de hormona liberadora de corticotropina. Estos últimos dos receptores son los que participan, de hecho, con el estrés. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, una respuesta metabólica normal es producción de cortisol para aumentar metabolismo. Entonces, por eso cuando tenemos periodos de mucho estrés, puede haber aumento de la producción de grasa y eso está relacionado con acné. Los otros receptores van a participar todos, de hecho, con la producción de sebo, ¿no? Estos receptores van a estar relacionados también con los receptores activadores de los proliferantes de los peroxisomas, que estos son los que veíamos en psoriasis, ¿no? De las enfermedades por peroxisomas. Aquí también participan ese tipo de receptores. Y estos receptores de peroxisomas, de hecho, están estimulados por ácidos grasos libres y por colesterol, que es lo que nos mencionó ahorita nuestro compañero. Y estos receptores
posteriormente estimular al factor de crecimiento parecido a la insulina, que estos pues están relacionados también ahí con azúcar y receptores de leptina. Estos receptores son responsables de crear estas como microrotas de lípidos, que eso van a inducir las enzimas proinflamatorias y van a inducir citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y como la interleucina 8, que estos van a tener un papel importante en la inflamación y en la alteración del perfil de lípidos que tienen en este tipo de pacientes. El otro papel es lo que nos mencionabas ahorita, de la hiperandrogenia premenstrual. Esta básicamente está en relación, sí al aumento de la hormona folículo estimulante, pero más al aumento de la hormona de hidroepiandrosterona sérica, la DHEA. Esta de la DHEA, perdón, es la que va a estar en relación al aumento de los niveles séricos con aumento de la producción de grasa. Esos momentos premenstruales son los que van a ocasionar en mujeres que haya por ahí 1 o 2 brotes antes de la menstruación, como mencioné ahorita, 2 o 3 días antes. Y de hecho aquí es donde más adelante vamos a ver en el tratamiento, es donde participa la espironolactona. Espironolactona, que es un antiandrógeno, pues va a ayudarles por esta hormona precisamente. Y posteriormente, ya respecto al microbioma cutáneo, pues este microbioma pues va en relación también a lo que nos hemos mencionado antes, ¿no? De el pH normal de la piel, de factores que se utilizan como detergentes, como algunos cosméticos, incluso la dieta puede llegar a alterar este microbioma cutáneo. Y en el caso de malacesia, que aunque es parte de la flora normal junto con Cutibacterium magnes, va a ser un aumento o una alteración en su relación normal para que puedan tener un incremento uno o disminución otro. Por eso también puede llegar a crecer mucho Staphylococcus epidermidis, donde produce una sobrecolonización, digamos. Y esto va a estar en relación también con un aumento de Cutibacterium magnes y ya por la posterior pues, cascada de inflamación que ya nos mencionaron ahorita. Y finalmente, pues el sistema de inmunidad innata, va a tener un papel principalmente a nivel de los queratinocitos, ya que los queratinocitos es donde van a participar más estos toll-like receptors, las metaloproteinasas, estos presentadores de antígenos van a estar a este nivel y estos van a expresar pues, péptidos antimicrobianos. En el proceso inflamatorio, que está desencadenado por Cutibacterium magnes, ahí hay aumento de la secreción de interleucina 1 beta por parte de los monocitos y por parte de los cebocitos, de hecho también. Y esto es lo que va a iniciar toda esta cascada inflamatoria. Va a empezar a haber liberación de radicales libres de oxígeno y pues la promoción básicamente de respuesta inflamatorios de tipo TH1 y TH17 para posteriormente pues, generar inflamación y todo lo demás que ya hemos visto ahorita. Muy bien. Ya, sí, pues, ya no se denomina Propionibacterium magnes, ya le cambiaron el nombre a Cutibacterium magnes, para que tomen en cuenta. Ok. Muy bien, hay que seguirle. Con- ok. Continuando con el cuadro clínico, pues ya habíamos mencionado en qué lugares se presentan las lesiones principalmente, la cara, el tórax y pues principalmente, aunque algunas presentaciones tienden a localizarse más en alguna de estas. Aquí las lesiones, los comedones los dividía en comedones cerrados y abiertos. La imagen que puse son de comedones cerrados, que son los blancos, y los abiertos se les menciona también como comedones negros. Puede haber pápulas y pústulas. Y aquí nos menciona algo que se me hizo interesante, que algunas, bueno, la mayoría de las lesiones tienden a evolucionar y desaparecer sin dejar huella. Si no se les manipula, si se les deja pues evolucionar solitas, pero que pues tienden a durar semanas, meses y algunas hasta
años, y que si estas se manipulan pueden llegar a dejar cicatrices muy profundas, que estas pues ya se van a quedar. Lo que mencionábamos de que si duraban más de los 25 años es si buscar causas medicamentosas, porque ya mencionaba el libro que tiene que ver con muchos fármacos como los corticosteroides, anticonvulsivos, antidepresivos, antipsicóticos, algunos antivirales, o alteraciones hormonales. ¿Dale? Empezando con algunas presentaciones que nos mencionaba el libro. El primero es del acné conglobata. Aquí nos menciona que principalmente en cara, cuello y tronco. Aquí nos menciona que este acné se caracteriza porque son múltiples focos o lesiones que se comunican por debajo de la piel, que pueden formarse comedones dobles, quistes, nódulos e incluso abscesos. Y esta es una entidad crónica que puede durar hasta los 40, 50 años. ¿Dale? El acné queloideo, que se presenta más en pacientes que tienen tendencia a formar cicatrices hipertróficas y queloides, y es más característico de la región external. ¿Dale? El acné fulminans nos menciona que esta es una variedad rara, pero que es una variedad ulcerosa. En varones jóvenes que ya presentaban ya tendencia a formar el acné en otra presentación menos grave, que esta se va a presentar con afección a otros sistemas, como mialgias, artralgias, pérdida de peso, puede haber fiebre, anemia y leucocitosis. Y en algunos casos, mencionaba que en el 40% pueden presentar lesiones osteolíticas o sinovitis, alopecia, eritema nudoso o enfermedad de Crohn. ¿Dale? Aquí nos mencionaba otras formas más como raras o específicas, que son primeramente el acné inverso, que se caracteriza por acné conglobata, hidradenitis supurativa, foliculitis disecante del cuero cabelludo y quiste pilonidal. El síndrome SAFO es sinovitis, acné pustulosis, hasta, bueno, el libro nos mencionaba que son, pues las iniciales sí se forman, es como una mnemotecnia. Hiperostosis, osteoartropatía seronegativa, que pues esto nos dice que no es autoinmune. Y el síndrome PAPA, que es una herencia, pues se forma por una herencia autosómica dominante, artritis piógena estéril, pioderma gangrenoso y acné quístico. ¿Dale? Mencionaba también el acné neonatorum y el infantil, que es más frecuente en varones. Se presenta hasta en el 20% de los recién nacidos las primeras semanas, que este acné va a durar si se presenta, desde el tercer a sexto mes hasta los 3 a 4 años, que se forman comedones cerrados, pápulas y pústulas, y por lo común es en mejilla, frente y nariz, que esto puede deberse a una mayor cantidad de andrógenos por una glándula suprarrenal de mayor tamaño. El acné androgénico, que se puede dar en mujeres con ovarios poliquísticos o en personas que tengan síndrome de Cushing, síndrome de Saja, que es seborrea, acné, hirsutismo y alopecia. Y el acné escoriado de los jóvenes, que mencionaba que por los factores del estrés, pues puede ser inducido por neurosis, que son comedones y pápulas, que pues por lo normal este grupo de personas manipulan las lesiones y dejan escoriaciones, costras y cicatrices. ¿Vale? Las dermatosis acneiformes, que es por inducción externa a otros, principalmente a sustancias, ya sean cosméticos, pomadas, detergentes, puede ser mecánicos. El Estival nos mencionaba que este es como una reacción a factores ambientales. Y el cloracné, que es
por otras sustancias químicas como el cloro, que ya son más como ocupacionales. La rosácea fulminans y el pioderma facial, que se presenta más en mujeres con antecedentes de rosácea, tiene una aparición repentina y más en la región centrofacial, que pues también vamos a revisar rosácea un poquito más adelante. Y aquí principalmente la característica pues, de diferenciación es que no van a presentar comedones como si lo presentan el acné. El edema sólido facial o enfermedad de Morbihan está asociado como complicación del acné o de la rosácea, que esta es una alteración del flujo sanguíneo y del drenaje linfático y es una tumefacción sólida y persistente de la zona centrofacial, que también pues creo que lo describe más en rosácea. ¿Vale? Ahora, los datos histopatológicos nos mencionaba que los folículos se van a encontrar dilatados por un exceso de masa córnea pues, en el folículo y grado inflamatorio y supurativo, que aquí nos mencionaba que en el caso de que el folículo por esta inflamación o pues esta dilatación llegara a romperse, pues causa una reacción inflamatoria de cuerpo extraño pues, en la zona, que esto nos aumenta la inflamación. ¿Dale? Los diagnósticos diferenciales pues son bastantes, principalmente es la rosácea, pero también foliculitis, quistes de milium, sífilides, tuberculides, dermatitis perioral, erupciones acneiformes, elaioconiosis y elastoidosis nodular con quistes y comedones. ¿Dale? El tratamiento pues se va a centrar a arreglar o a reducir los factores que mencionábamos al principio, es a reducir la producción de sebo, normalizar la queratinización del folículo, revertir la hiperproliferación de queratinocitos, en el caso de que se demuestre la colonización por Cutinibacterium magnes, y prevenir la formación de lesiones y eliminarlas. Aquí se le tiene que recomendar al paciente que no manipule las lesiones porque esto va a hacer que tarden más en desaparecer e incluso puedan dejar eh, cicatrices. E igual, no recomendar dietas especiales, pero igual el libro mencionaba de que se ha visto que dietas reducidas en carbohidratos eran buenas, que dietas con ácidos grasos omega 3 también se ha visto que tienen pues un impacto en una evolución exitosa del acné. Dale. Pasando ya a las terapias tópicas, también pues había bastantes, tanto tópicas como sistémicas. Son el estándar en el manejo del acné leve, aunque nos menciona que la mayoría de los casos mejoran solo con lavados con agua y jabón 2 veces al día. Para pues, retirar el exceso de sebo. Menciona que además de esta, pues lavados con agua y jabón pueden agregarse soluciones que ayuden a retirarlo, ya sean pues ácido salicílico, resorcina o azufre del 1 al 3%. Menciona que en las lesiones pustulares pueden aplicarse alcohol yodado del 0.5 al 1%. Los comedolíticos que se manejan con más frecuencia, que se van a combinar con otras terapias principalmente, son el peróxido de benzoilo, nos mencionaba las concentraciones de 2.4, 3, 5 y el 10%. Los ácidos retinoicos, ya sean en crema, solución y gel, y la isotretinoína. En el, en el caso del peróxido de benzoilo, normalmente se usa en combinación con antibióticos, y esto mencionaba el libro que es para prevenir o reducir la resistencia de Cutibacterium magnes. ¿Dale?
Aquí pues el peróxido de benzoilo ya lo mencionamos y nos mencionaba otra que es la crema de ácido acelaico, que es un antibacteriano y comedolítico y principalmente se utiliza en el tratamiento del acné papulopustuloso. ¿Dale? Los retinoides se van a utilizar en microcomedones, lesiones inflamatorias. Estos van a reducir la obstrucción folicular y en el caso de que se utilicen con antibióticos tópicos, van a aumentar la absorción de estos. Aquí nos mencionaba la isotretinoína de 0.05 al 0.025%, el adapaleno, que este es mejor tolerado que la isotretinoína, y el tazaroteno, que tiene mejor trabajo en lesiones papulares y comedones. ¿Vale? La clindamicina, que esta es al 1%. Su presentación en la mayoría de los casos se encuentra con peróxido de benzoilo, al 1% también. Y la eritromicina se puede utilizar sola o con acetato de zinc al 1.2%. Y ahí tiene otra presentación combinada con peróxido de benzoilo al 5%. Más adelante también vamos a ver pues las dosis y las aplicaciones. ¿Vale? Nos mencionaba específicamente el acné resistente a la vía tópica, que aquí es cuando ya se van a combinar, por ejemplo, el peróxido de benzoilo con algún antibiótico sistémico. Principalmente nos mencionaba que los fármacos que tienen mayor aplicación o mayor eficacia son las tetraciclinas, o en el caso de que no se pueda administrar una tetraciclina, pues el trimetoprim sulfamethoxazol. Que las recomendaciones cuando se administren tetraciclinas para el tratamiento pues, del acné van a ser que no se administren por menos de 8 semanas y que pues no se den nada más tetraciclinas sistémicas. Estas van a impedir la transformación de triglicéridos a ácidos grasos libres, van a ser antibacterianos contra principalmente el que estemos mencionando y van a inhibir la quimiotaxis de neutrófilos, por lo que van a disminuir pues, la reacción inflamatoria en las lesiones. La minociclina y la doxiciclina nos manejaban dosis de 50 a 100 miligramos al día. La oxitetraciclina de 250 a 500 miligramos al día. El trimetoprim sulfamethoxazol de 80 de trimetoprim por 400 de sulfamethoxazol 2 veces al día. Nos menciona que la eritromicina como una terapia alternativa a las tetraciclinas se podía dar, pero solo se recomendaba en pacientes embarazadas y niños menores a 12 años. Y la limeciclina en 300 miligramos al día por 2 semanas y luego seguir el resto del tratamiento, 150 miligramos al día. ¿Vale? Otros fármacos que se usan son la dapsona, que es principalmente para el acné conglobata, con sulfato de zinc en 75 miligramos al día. Y como nos mencionaba el doctor, los antiandrógenos, como el acetato de ciproterona de 2 miligramos, el etinilestradiol, 0.035 miligramos a 0.05 miligramos, la espironolactona tópica oral de 100 a 200 miligramos al día, o la flutamida 250 miligramos 2 veces al día por 6 meses. ¿Dale? Aquí uno de los fármacos que nos describía más, yo creo porque es de los más usados, es la isotretinoína, que va a ser buena para el acné conglobata y el nódulo quístico. En pacientes que te presenten cicatrización anormal de las lesiones, que presenten seborrea intensa o múltiples heridas en la espalda, y que además de que pues tengan pues, recidivas frecuentes. Esta nos menciona que la dosis era de 0.5 a 1 miligramo por kilo al día, hasta llegar a 2
de 120 a 200 miligramos de, y va a durar de 4 a 6 meses. Y que después de que se termine esta primera como etapa, se iba a continuar con dosis de 20 a 40 miligramos al día por hasta 2 meses para como asegurar que no tuviera una recidiva. Y que nos mencionaba que hay que tener especial cuidado con los pacientes si estos presentan una elevación de las transaminasas 3 veces su valor normal en el paciente, que se deben tomar cada 30 a 90 días, pues biometría hemática, función hepática, lípidos séricos, y pues decirle al paciente que si va a recibir este tratamiento no puede tomar bebidas alcohólicas. Nos mencionaba también algunos efectos adversos que son los que vienen con las 2 columnas de la derecha. Dale. Los glucocorticoides nos mencionaba más como una terapia pues local que se van a dar como vía intralesional. En el caso del acné fulminans, que son pues la variedad más grave, se iban a dar por vía sistémica. Y nos mencionaba la tetrada de oclusión folicular, que esta era celulitis que absceda en el cuero cabelludo, acné conglobata, quiste pilonidal y la hidradenitis supurativa. Y ya nos mencionaba pues las sugerencias que son la prednisona, triamcinolona intralesional o infliximab, etanercept y adalimumab. ¿Dale? Aquí ya al final nos mencionaba como específico del acné que nos dio el tratamiento. Nos mencionaba que, no sé por qué, pero que no se recomendaba el tratamiento de las lesiones en el tronco. Que estas lesiones superficiales van a mejorar con el óxido de aluminio aplicado 2 minutos, 3 veces por semana. Y que en el caso de que se dé tratamiento para reducir las lesiones, pues puede realizarse peeling, exfoliación quirúrgica o dermabrasión. Más adelante también mencionaba terapias láser, que pues vamos a ver, porque sí son como 4. ¿Vale? Aquí el libro nos mencionaba ya un diagrama como más de actuación para, dependiendo de la gravedad y del tipo de las lesiones. En el comedónico nos vamos a ir a tratamiento tópico, ya sea los retinoides como terapia pues única o antimicrobianos como el peróxido de benzoilo combinado con algún otro antimicrobiano, o ya las combinaciones fijas que nos sugiere como el peróxido de benzoilo con adapaleno, además de los cuidados dermocosméticos que nos mencionan, que limpiadores, cuidados el exceso de grasa, protectores solares. Y ya, pues otros procedimientos que son, mencionaba de que la extracción de los comedones, el peeling en el caso de las cicatrices, y en el caso tanto del pápulo pustuloso como del nódulo quístico, va a cambiar dependiendo de la gravedad. En el pápulo pustuloso las lesiones leves pueden irse a combinaciones fijas de peróxido de benzoilo con algún antimicrobiano tópico, como puede ser la clindamicina, el adapaleno o la eritromicina. Antimicrobianos como como el peróxido de benzoilo o el ácido acélico y los retinoides. En el caso de ya las presentaciones moderadas a severas del papulopustuloso y cualquiera de las noduloquísticas, se pueden dar combinaciones fijas más los antibióticos orales que habíamos mencionado, las tetraciclinas. Igual como el comedónico, los cuidados dermocosméticos y procedimientos específicos para disminuir las lesiones. Aquí también nos mencionaba que si este acné no respondía a las terapias tópicas y tampoco respondía a las tópicas combinadas con las sistémicas,
con antibióticos. Se tenían que revisar si el paciente tiene trastornos endocrinos. De tenerlos, se tiene que dar pues el tratamiento hormonal específico para regular esta alteración. Y en el caso de que no los tuviera, ya se daba isotretinoína, o en el caso de que si tuviera alteraciones pero no respondiera, también se daba isotretinoína. ¿Vale? Las terapias láser nos mencionaban que estas tienen diversos mecanismos de acción y van a ser específicamente para pues algunas presentaciones o etapas del acné. Que esto puede ser fotosensibilidad de las porfirinas del microorganismo que nos causa las lesiones. Estas van a causar producción de radicales libres que van a, pues, como matar a la bacteria y que van a actuar sobre la glándula sebácea y el infundíbulo del folículo piloso. Aquí nos mencionaba que la decisión de pues, tratar las cicatrices va a depender de la localización, principalmente de la estética y de la afección funcional que ésta pueda tener dependiendo de la localización. Nos menciona que las cicatrices hipertróficas en la mayoría de los casos tienen resolución sin tratamiento, pero que las queloideas van a persistir. Pasando a la primera terapia láser, que es el colorante pulsado, nos menciona que este va a trabajar reduciendo el tamaño de las glándulas sebáceas. El KTP, que es un láser que se llama potasio titanio fosfato, este tiene un efecto térmico en las lesiones, un efecto térmico y reduce las lesiones vasculares. El láser de dióxido de carbono tiene un efecto más sobre las cicatrices. Y el último láser, el de neodimio itrio, aluminio y granate mencionaba, tiene más efecto para reducir las cicatrices. Dale. Ya al final nos mencionaba pues afectos psicosociales. Nos mencionaba que el principal es el estrés, pero que otros que se presentaban, pues la vergüenza en el 70% de las personas, ansiedad, baja autoestima, que pues que la persona presente acné puede reducir el contacto social y que en este grupo de personas se ha visto que hay una mayor incidencia de depresión e ideación suicida. Y creo que de acné ya es todo. Muy bien. Bueno, nada más de lo del cloracné. Pues como tal no es por el cloro, son derivados del cloro más bien. Son un punto negros, espinillas, quistes, nódulos, inflamación. De hecho, cuando ven pacientes con lesiones de ese tipo en regiones retroauriculares o incluso en inglés, sospechen de eso, que realmente va a ser como más exposicional por trabajo que otra cosa. De hecho, el último reporte que hubo de cloracné fue en unas protestas que hubo, no sé si China, Hong Kong, algo así, por gas lacrimógeno y tenían dioxinas, ese gas lacrimógeno, entonces hubo mucha gente que tuvo pues esta erupción, ¿no? de cloracné. Y hay un presidente muy famoso de un país separado de la Unión Soviética, no me acuerdo de cuál, que tuvo cloracné. Igual es porque la población de esa ciudad está expuesta a dioxinas. Regresando a lo del tratamiento. En cuanto al tratamiento, antes de iniciarlo, pues tenemos que ver si la paciente femenino tiene algún dato de que pudiera estar en relación a cuestiones hormonales. ¿Qué es lo que pudiéramos observar? Pues presencia de hirsutismo, que la paciente nos refiera ciclos irregulares, que la paciente refiera pues infertilidad, que se esté tratando de embarazarse y no lo haya logrado,
obesidad principalmente en la región troncal y en algunos pacientes, no en todos, pues van a recibir muchos cólicos durante el periodo. Y ya pues, puedes llegar a integrar el síndrome de ovario poliquístico, que de hecho pues, para el síndrome de ovario poliquístico necesitas 2 de 3 criterios, que es la disfunción ovulatoria, que pues es alteraciones en el ciclo menstrual. Exceso de andrógenos, ya sea clínico o bioquímico, que pues ahí es donde entra la dehidroepiandrosterona y quistes en los ovarios, que eso pues es un hallazgo de imagen, ¿no? Ya sea ultrasonido o tomografía. Si tienes 2 de 3 de estos, pues vas a integrar un síndrome de ovario poliquístico y eso pues hay que tratarlo, porque si no, pues el tratamiento no va a ser el adecuado para el paciente, pues le va a dar tratamiento y va a recaer. Ya en cuanto al tratamiento, bueno, si tienen sospecha de eso, ¿qué le van a pedir exámenes de laboratorio? Para dermatología, no sé para ginecología, pero para dermatología tienen que pedirle la DHAS, o sea, la dihidroepiandrosterona sulfatada, tienen que pedir androstenediona, folículo estimulante y luteinizante, y como parte de, no porque sea por ovario poliquístico, pero como parte de causas hormonales de acné, prolactina. Esos son como los básicos, digamos. Ya puede haber otro tipo de factores ahí relacionados, como la beta-hidroxiprogesterona, que va a estar en relación a aumento de la producción por parte de los suprarrenales, que va a ser raro, honestamente, entonces como que de entrada pediría eso cuando es necesario. Y otro tipo de alteraciones también. En cuanto a los exámenes, no solamente ver valores normales, sino estar conscientes de la proporción que deben de tener entre ellos. Por eso es importante que cuando pidan exámenes hormonales para una paciente que esté en sospecha de un acné en relación a desajuste hormonal, sea entre el día 2 y 5 de su periodo. Entonces ahí tienen que fijarse en una relación normal entre la folícula estimulante y la luteinizante, que es una relación de 1 a 2. Entonces ahí es muy común que los pacientes con este tipo de trastornos tengan inversión de la relación, es decir, que al inicio del periodo tengan más elevado la luteinizante o que no sea una proporción normal, y pues eso puede estar obviamente relacionado con sus problemas de acné. Y ya en cuanto al tratamiento, pues lo vamos a dividir de acuerdo a la severidad o a la clasificación del acné. Ahí es donde nos va a ser de mayor utilidad, pues, saber si es un acné leve, moderado o severo, que realmente, pues, contar lesiones no es tan práctico a la hora de la clínica. Básicamente, pues, es ver qué tantos comedones tienen, lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas, y un acné severo, que es el que está caracterizado por un acné nódulo quístico, por lesiones que nos están dejando cicatriz, o incluso en pacientes que han tenido tratamientos previos para un acné moderado, pues se considera un acné recalcitrante de difícil control y pues ya lo puedes considerar como un acné severo. Terapias de primera línea, pues va a estar el peróxido de benzoilo, los retinoides tópicos, ácido acelaico, dapsona y ácido salicílico. Siempre es importante que cuando inicien este tipo de tratamientos, pues saber qué se puede combinar, qué no se puede dar solo, porque, por ejemplo, si dejan antibióticos solos tópicos, pues son inefectivos. Tienes que combinarlos con peróxido de benzoilo o combinarlos con retinoides tópicos. Peróxido de benzoilo es efectivo porque es un antimicrobiano y desinflamatorio, entonces nos ayuda a prevenir resistencias bacterianas, como lo que pasó con la eritromicina, que la eritromicina tópica ya no se vende en México, por lo mismo, por resistencias bacterianas, entonces ya hay pura clindamicina, que igual no se debe dar como monoterapia. Retinoides tópicos ayudan mucho porque son incluso terapias de mantenimiento, se pueden dar como monoterapias o en combinación con antibióticos o con peróxido de benzoilo. Con los retinoides tópicos, ahí pues hay que tomar en cuenta que pues tenemos muchas opciones. Los retinoides tópicos de primera generación, como la tretinoína, o los retinoides tópicos de segunda generación, como la dapaleno o el tazaroteno. Sin embargo, pues ahí hay muchos estudios que los comparan. Realmente, pues no es que uno sea mejor que otro,
En general, adapaleno es mejor tolerado. Tazaroteno ya no hay en México tampoco. Y el adapaleno está al 0.1 o al 0.3%. ¿Cuál es lo malo con todos los retinoides? Pues que al actuar disminuyendo el tamaño de la glándula de grasa y al actuar generando descamación, pues vas a tener posibles efectos adversos, ¿no? Que resequedad de la piel, descamación, eritema e intolerancia al sol. Entonces, siempre que los den, pues hay que tener cuidado con ese tipo de problemas. Incluso si es un paciente que se expone mucho al sol, se va a sensibilizar y se va a poner muy rojo. Tretinoína, cuando la den, tengan en cuenta que es de primera generación. Si lo dan en combinación con peróxido de benzoilo, se va a oxidar y se inactiva. Entonces no sirve la tretinoína combinada con peróxido, a diferencia de apaleno, que pues sí, incluso hay presentaciones comerciales que los combinan. Si los van a dar, tretinoína y peróxido, es en tiempos distintos, en días diferentes o en horas distintas del día. De las sulfonamidas tópicas de Absona, que pues tampoco hay en México, ese no, ayuda porque supone que disminuye la producción de lesiones inflamatorias y aunque no se sabe bien cómo actúa, se supone que mata también el Cutibacterium acnes. El otro es el ácido salicílico, que el ácido salicílico se vende en el mercado entre el 0.5 y 2%. Ese tipo de presentación, pues depende de la concentración. Al inicio es recomendable decir al paciente que lo utilice por unos minutos y luego se le enjuague. Si no tuvo ninguna molestia, pues ya vas aumentando el tiempo de duración con la aplicación. Si no, sí va a ser muy común que el paciente pues, le vaya a incomodar. Y luego vienen los tratamientos sistémicos, que aquí realmente no es tanto que lo vayas a dar porque no funcionó lo tópico, pues más bien vas a darlo, pues depende del tipo de acné. Sí se puede dar si no funcionó lo tópico, ¿no? Pero pues mejor vas a tener un tipo de lesiones. Si es un acné inflamatorio, pues vas a pasar las terapias vía oral. Que los antibióticos aquí que se utilizan, pues básicamente van a ser tetraciclinas, acitromicina, trimetoprim y eritromicina, que son los que tienen más evidencia. Básicamente vamos a dejarlos para acné de moderado a severo y combinado con tratamientos tópicos. Doxiciclina y minociclina sí tienen evidencia que son más efectivas que la tetraciclina, pero entre ellas no hay diferencia en cuanto a superioridad. Se puede dar cualquiera de las dos. Limeciclina, que es una tetraciclina más nueva, también tiene una bastante buena evidencia, aunque no hay estudios comparativos con las otras dos, con una P significativa. Eritromicina y acitro se deben de reservar cuando el paciente no le puedes dar tetraciclinas. ¿A quién no le puedes dar tetraciclinas? Mujeres embarazadas o niñas menores de 8 años. ¿Cuál es el efecto adverso más importante de las tetraciclinas en este grupo de pacientes? ¿Alguien sabe? Son deformaciones neuronales, ¿no? ¿Deformaciones qué, perdón? De cresta neural, si no mal recuerdo. O estoy equivocado. Afectan más en crecimiento óseo, Se dentogénesis. almacenan en hueso, ¿no? Sí, dentogénesis y placas de crecimiento. Entonces, por eso en mujeres embarazadas, principalmente los 2 primeros trimestres, o en niños menores de 8 años no se deben de utilizar. Pero pues igual durante todo el embarazo, pues no, están contraindicados. Entonces, ahí pues es válido utilizar acitro, utilizar eritro. Y eritro, pues lo malo es que hay muchas resistencias bacterianas por parte de Cutibacterium acnes. Los otros antibióticos, como el trimetopril sulfamethoxazol, ese lo tienes que utilizar si no se puede dar tetras y si no puedes dar eritromicina. Y no tiene pues tanta eficacia como tienen los otros. En cuanto a la duración, aquí tienes algo de debate porque cuánto tiempo va a ser el antibiótico. Pues las guías simplemente te dicen darle el menor tiempo posible. ¿Cuánto es el menor tiempo posible? Depende del antibiótico, entre 1 a 4 meses. Ese es el tiempo adecuado. Yo usualmente lo que hago es que hago reevaluaciones cada 6
a 8 semanas y veo, si no está funcionando, pues para qué le sigo. Igual es lo que también recomiendan las guías. Y los tratamientos con puro antibiótico, monoterapias, pues tampoco está recomendado. Si van a dar antibióticos tomados, utilicen combinaciones con tratamientos tópicos, ya sea peróxido de benzoilo o retinoides, que son los que tienen como mayores evidencias de que van a, como terapia concomitante, les den mejor a los pacientes. ¿Qué más de eso? Bueno, en cuanto a otros tratamientos tomados, dale la siguiente. Dapsona, pues hay que tener cuidado porque pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa van a ocasionar metamoglobinemia. Entonces pues ya es otro problema. Y en México sí se consigue, solamente está indicada en acné conglobata. Sí se llega a utilizar, igual y lo ideal y mejor es utilizar antes isotretinoína, pero pues bueno, es una opción y es más barata que la ISO. Entonces es una alternativa. Y antiandrógenos. Los anticonceptivos, en general, ¿cómo funcionan? Pues van a disminuir la liberación de la hormona gonadotrofina coriónica y esto pues va a ocasionar una disminución en la hormona folículo estimulante y luteinizante. Los anticonceptivos que están aprobados por parte de la FDA para acné son las combinaciones de etinilestradiol, norgestimato, norepinefrina, drosperinona y levofemato. Esas combinaciones con etinilestradiol son las que están aprobadas. ¿Por qué? Porque pues, básicamente vas a disminuir estradiol en mujeres y es lo que nos va a ayudar con acné si es secundario a cuestiones hormonales. Ya a la hora de la práctica, la verdad es que te das cuenta que aunque no tenga algún trastorno hormonal, sí ayuda. Quizás sí no sea como la primera elección, pero cuando tienes pacientes que tienen acné e inician anticonceptivos y aunque no encontraste ninguna alteración hormonal, pueden notar ahí algún beneficio. Con anticonceptivos, pues tomen en cuenta las múltiples contraindicaciones que tienen, pues llámese embarazo, lactancia, cáncer de mama, pacientes que fuman, hipertensas, diabéticas, pacientes con antecedentes de trombosis en miembros inferiores o trombosis pulmonar, antecedentes de enfermedad cerebrovascular, pacientes con cirrosis, enfermedades de vías biliares. Entonces, realmente sí hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Y no es nada más dar los anticonceptivos porque, pues, desgraciadamente, relativamente común ver pacientes que tuvieron ahí eventos isquémicos embólicos por uso de anticonceptivos. Entonces, tengan cuidado cuando recetan anticonceptivos. Y, pues, del anticonceptivo, la duración del tratamiento, pues, dependerá del problema. Si tienen evidencia de que hay quistes en ovarios, pues es una duración de 3 a 6 meses, dependiendo del anticonceptivo. Y pues ya también depende del anticonceptivo, son las dosis, la duración de los esquemas, hay de 21, de 24 días, hay de 28, depende del anticonceptivo. Y finalmente, la isotretinoína. Isotretinoína es un derivado de la vitamina A que lleva en el mercado, o al menos aprobada por FDA para acné, desde hace más de 30 años. Es el medicamento más recetado en el mundo para acné. Cuando lo comparamos con minoxiclina, con dimeciclina, con doxy, con muchos el que más se receta. Sin embargo, pues nos enfrentamos a que hay muchas como leyendas o miedos ahí por parte de la gente, porque tanto por el mal uso por parte de muchos médicos como por desinformación. ¿Cómo actúa? Actúa sobre las glándulas sebáceas, causa atrofia y genera descamación. Entonces, pues la ventaja es que generas disminución de la producción de grasa, quitas el alimento de Cutibacterium manguis, que es la grasa, y generas descamación. Entonces, actúas a los 3 niveles del acné y eso, pues quita la inflamación. Puedes ofrecerle al paciente una tasa de curación de 80%, que es lo que te dicen los artículos, y mejoras cicatrices dependiendo de la dosis que le das al paciente. Además, pues ya con esto, al no ser un antibiótico, pero actuar de esa manera, pues no es necesario dar más antibióticos por vía oral. Todo eso es lo bonito. ¿Qué es lo feo? Pues todo lo que vemos ahí, ¿no?
dependiendo de la dosis, vas a ocasionar cirrosis en diferentes partes del cuerpo. El medicamento pues, no es efectivo para la cara, ¿no? O para la espalda, es para todo el cuerpo donde haya glándulas de grasa. Entonces, generas quelitis, sí o sí, siempre hay quelitis. Genera cirrosis en narinas en algunos pacientes, generas una cirrosis en conjuntiva en algunos pacientes y en algunos puede haber epistaxis también. Los efectos adversos de la isotretinoína son tanto dosis dependiente como idiosincráticos. Idiosincrasia es como alergia a la penicilina, pues yo no sabía que iba a tener una alteración en su metabolismo, se le dio al paciente y ocasionó leucopenia. Leucopenia es un efecto adverso idiosincrático del medicamento y no depende de la dosis. Y los efectos adversos dosis dependiente, que son dolores musculares, cefalea, aumento de transaminasas. Eso sí, pues si le das al paciente 60 miligramos al día, probable, y tiene 80 y pesa 60 kilos, seguramente algo va a pasar. Si le das a un paciente una dosis baja, es poco probable que suceda. Las últimas guías americanas, bueno, al principio te decían, tienes que dar 1 miligramo por kilo al día hasta que complete 120, 150 miligramos por kilo en dosis acumuladas. Y esa es la meta. Las siguientes guías dijeron, ya puedes darle una menor dosis, solamente llega la dosis acumulada, que es de 120 a 150. Y las últimas guías, que son las del 2016, te dicen, no es necesario llegar a la dosis acumulada, simplemente ten una mejoría de tu paciente, dale tratamiento 2 meses más y vas a tener una misma tasa de curación que la que tenías si llegas a la dosis acumulada. Y la dosis, pues realmente depende un poquito del tipo de acné. Yo en general inicio con 0.25, 0.5 miligramos por kilo al día. Y incluso en pacientes con acné no tan agresivo, digamos, se los doy en días alternos. ¿Para qué? Pues para evitar esos efectos adversos, ¿no? Lo que sí es que las guías te dicen que a todos los pacientes tienes que hacerles pruebas de función hepática, colesterol, triglicéridos y si tú lo sospechas, tienes que hacerles pruebas de embarazo. De hecho, todos los pacientes tienen de firmar un consentimiento informado de que no se deben de embarazar. En Estados Unidos le llaman I-Pledge, que es como el apego que tiene el paciente cuando estás dando ese tipo de tratamiento. Y tienes que asegurarte que las pacientes tengan algún método anticonceptivo, si es que tienen vida sexual activa. Y te lo tienen que firmar, si es menor de edad, te lo tiene que firmar el papá. Porque tienes un 30% de riesgos, bueno, entre un 25 y 40, depende de la serie de casos en la que te puedes tener efectos adversos. Es más probable que no pase nada que pase algo, sí, pero pues a nadie le gusta tener un 30% de posibilidad de que el producto tenga malformaciones de tubo neural o tenga malformaciones en corazón. De hecho, en algunos países lo consideran indicación de aborto. En México no. Entonces, es bien importante eso y es algo que genera estrés, es algo que, lejos de ser un problema para el paciente, es un problema para el paciente y para el médico. Entonces, es bien importante dejar muy en claro esto. Y si es un paciente que no tiene un buen apego con anticonceptivos, que sospechan que no se cuida, pues no se lo den, no se arriesguen. Mejor denle otro tipo de tratamientos. Incluso tetraciclina, pues como veíamos ahorita, puede producir malformaciones. ¿Por qué no es tan estricto el apego ahí? Por la duración del tratamiento. Porque la duración con isotretinoína es en promedio 6 meses, la duración con antibióticos van a ser entre 1 y 4, o sea, son duraciones menores, pero pues es bien importante tener ese monitoreo y esa, pues sí, confianza, relación con el paciente para cuidar eso, porque si no, va a ser ahí un problema importante y van a tener ahí alguien reclamándoles por esto. Tubo digestivo, también es algo que luego había como ahí discrepancia, si está en relación a enfermedad inflamatoria intestinal o colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, puesto que actúa en glándulas de grasa, pero no hay evidencia. Los artículos, los metaanálisis te dicen que no hay asociación entre uso de isotretinoína y exacerbación de este tipo de problemas. Depresión, ideas suicidas, no hay evidencia. De hecho, eso es lo que más te preguntan los pacientes después de eso lo de problemas con el hígado. No hay evidencia que cause riesgos y el problema es que aquí nos enfrentamos mucho a psiquiatras que siguen pensando que sí lo tienen y que no están de acuerdo en que no hay isotretinoína en muchos pacientes. Los metaanálisis no encuentran ninguna relación entre este problema y el medicamento. El problema es que por mucho tiempo
así se consideró, hasta ni siquiera tan reciente como 15 años, 10 años, que los metaanálisis demuestran que no tienen ninguna relación. Entonces, yo lo que hago, si tengo pacientes con tratamientos de depresión o si sospecho yo que el paciente lo tiene, nomás estar en contacto con su psiquiatra y si ambos están de acuerdo, pues inicio un tratamiento con isotretinoína. Y en cuanto a problemas hepáticos, pues como les mencioné ahorita, depende de la dosis. Si es dosis bajas, pues vas a tardar más en mejorarlo, pero pues te ahorras un riesgo alto de problemas hepáticos. Como quiera hay que hacer un monitoreo. Cuando hay que suspenderlo, elevación 3 veces arriba de lo normal de las transaminasas o elevación de triglicéridos o de colesterol 2 veces arriba de lo normal. Estas son indicaciones para suspender el tratamiento con isotretinoína. Y dale al siguiente. Esteroides, ¿está indicado? Sí, al inicio del tratamiento por vía sistémica, periodos cortos, pues obviamente tienes un riesgo de inmunosupresión y tienes un riesgo de que aumente su acné. Entonces, yo es rarísimo que lo dejo, salvo que sea acné fulminas, ahí está indicado para desinflamar. Y luego ya empiezas con isotretinoína. Acuérdense que si dan isotretinoína al mismo tiempo que tetraciclinas, van a tener síndrome de pseudotumor cerebri. Entonces están contraindicadas al mismo tiempo tetras y la isotretinoína. Tetraeducación folicular, pues está indicado en isotretinoína. Hay pacientes en los que no les funciona, y es donde hay algunos reportes de casos con biológicos con anti-TNF, como etanercept y infliximab. La siguiente. Para las cicatrices, óxido de aluminio, la verdad es que no sirve de nada. Eso y nada es lo mismo. Mejor darle cebolla, creo que se les quita mejor. Ahí realmente pues sirven más esteroides por vía intralesional. Si se puede triamcinolona, pues les da muy bien. Si no, la dexametasona. Nunca las operen porque pues las operan y pues se vale peor. Tienes un queloide del tamaño de la cicatriz. Y ahí es donde puedes utilizar mejor láseres. Dale la siguiente. Que los láseres, la otra. Los láseres, pues depende de lo que quieras hacer. Va a ser colorante pulsado y potasio titanil fosfato. Son láseres vasculares ambos. Uno, su objetivo es la hemoglobina y otro, su objetivo es el pigmento rojo. Entonces, ahí depende de dónde van a actuar. Pues acné queloideo, con cicatrices, pues les va bien con el colorante pulsado. Cicatrices atróficas de acné de color rojo les va bien con los láseres. Y el láser fraccionado y el Neridium Jack, esos son láseres que tienen objetivos distintos. Uno es el pigmento y otro es el agua. El láser CO2 va hacia el agua, entonces genera aumento de la temperatura del agua, entonces literal quema. Así funciona el láser fraccionado, es una quemadura controlada. Y el Neridium Jack va hacia pigmento, pues ahí vas a ayudar con generando calor, pero tiene que haber pigmento, ya sea el vello, ya sea de los puntos negros. Puedes poner carbón en la piel, pero tiene que haber color para que el ND Jack funcione. Y al generar calor, pues vas a mejorar ahí el aspecto de las cicatrices. Pues depende del tipo de cicatriz, es el tratamiento. Como les mencionabas al principio, pues las cicatrices atróficas pueden ser en picayelo, en rollo o en caja. A cada una le va distinto con diferentes métodos. Las más complicadas siempre son en picayelo, pero pues igual de ahí se utiliza otro tipo de tratamientos. La siguiente. Muy bien. Pues creo que ya. ¿Tienen alguna pregunta de acné? Doctor, Sí. ¿la radiofrecuencia sirve para cicatrices o acné activo o para ninguna? Para acné activo no, para acné activo tratamientos, peelings, tratamientos, limpiezas faciales, sirven sí, pero son complementos a final de cuentas. Nunca los recomienden o dejen que los pacientes se los hagan porque con eso se les da cura el acné, porque pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Realmente pues estás actuando por encima nada más, no estás ni disminuyendo la producción de grasa, ni estás disminuyendo bacterias, nomás estás limpiando la piel, ¿no? Y en cuanto a cicatrices, radiofrecuencia sí sirve, realmente quizás no es la mejor opción, como complemento con un tipo de tratamiento, sí, porque radiofrecuencia genera calor en bloque en la piel,
y ese calor pues estira la piel, ¿no? El problema es que las cicatrices de acné pues es como una cicatriz normal, es un colágeno no normal, es un colágeno tipo 2, entonces tienes que remodelarlo. Y el calor que genera la radiofrecuencia difícilmente va a llegar a esas temperaturas que llega, por ejemplo, a ser fraccionado para poder remodelar las cicatrices. Entonces, si los utilizo, pues es porque les estoy dando alguna otra cosa, y aparte de radiofrecuencia, pues quizás tengas ahí una mejoría un poco más rápida. Ah, ok, gracias. No hay que. Muy bien. Si quieren lo de rosácea, lo vemos mañana. Ok. Bueno, cuídense.